Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Aquella fría noche de febrero de 1837, la luna salpicaba la meseta de Giza con algunos rayos de luz. La iluminación no era la mejor, pero sí lo suficientemente fuerte como para poder acercarse hasta el más grande de los monumentos allí erigidos, la Gran Pirámide. Al pie del edificio, el coronel Howard Weiss y su joven ayudante, John Cy Perrin, están a punto de realizar un gran descubrimiento. Comenzamos un nuevo programa de Ser Historia y en esta ocasión escuchamos un fragmento de la dramatización que seguidamente durante el cronovisor vamos a poder disfrutar. Vamos a viajar al Egipto del año 1837, en la década de 1830, y estuvo trabajando un pionero de la arqueología, de la aventura, de los grandes descubrimientos, que fue Howard Weiss. Howard Weiss cuenta con muchos seguidores y muchos detractores. Hay gente que le acusa de haber utilizado pólvora, de haber destruido evidencias. Hay que entender un poco los trabajos de la época. Se le ha acusado también de falsificar algunos hallazgos arqueológicos, como las marcas de cantero en el interior de la Gran Pirámide, pero guarda ese perfil a caballo entre el villano y el héroe, que es un poco sobre el que queremos echar un poco de luz en este programa. Howard Weiss será el protagonista del cronovisor junto con Jesús Callejo, en un programa en el que, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Howard Weiss, héroe o villano. Intentaremos dar un poco de luz sobre la figura polémica de este personaje. Yo ya adelanto por aquí que a mí me parece más héroe que villano. Hablaremos también de astronomía, de historia de la astronomía. Vamos a viajar al siglo XV, al siglo XVI, para conocer una de las figuras más emblemáticas de la historia de la astronomía en nuestro país. Hablaremos en esa sección de historia de la ciencia del transistor y acabaremos estamos a pocas fechas de cumplir los 50 años del fallecimiento del dictador Francisco Franco, y queremos hablar con un compañero de esta casa de deportes, Jesús Gallego, que ha hecho una novela fantástica titulada Herencia, en donde rememora y recrea el ambiente de una forma brillante de aquella España del año 1975, el 20 de noviembre, cuando murió el dictador Franco. Estos y muchos temas van a ser los que componen este nuevo programa de Ser Historia. Soy Nacho Ares y, como siempre, les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues de nuevo, un placer aquí con nuestro Salakov y con nuestras ganas de seguir explorando esa tierra que tú también conoces. Así que en este caso debería ser yo el que te entreviste a ti. Bueno, seguro que los dos podemos aportar cosas curiosas, como bien dices, de la historia de Egipto, y además de uno de los aspectos que a mí siempre más me ha interesado, ¿no?, que es la historia de la arqueología. Yo me adentré precisamente lo hemos comentado muchas veces aquí, dentro de la pirámide, iba a decir, no, ese es el podcast, en Ser Historia, hablando de los grandes descubrimientos, leyendo ese libro maravilloso de C.V. Ceram, Dioses, tumbas y sabios, donde descubrí no solamente el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, valga la redundancia, para ese trabajo para el cole, sino que luego, leyendo, ¿no?, la historia completa de ese libro de las pirámides, dentro del libro de Dioses, tumbas y sabios, me aparece la figura de Howard Weiss,
un coronel, bueno, coronel cuando estuvo ahí, luego fue general. O sea, siempre se dice, no, el coronel Howard Weiss, ya, sí, bueno, pero era general. No vamos a decir el soldado raso. Llegó a general, es verdad. Claro, llegó a general. El soldado empezó de raso, corneta, ¿eh? Por eso este te sí que digo. empezó desde abajo arriba. Empezó de corneta en el regimiento de dragones. Claro, siempre se dice, ¿no? El coronel, no, bueno, era general, lo que pasa es que en una etapa anterior, a los altos mandos no se les puede decir el cabo raso tal hizo, no sé, no era el cabo raso, era un general que en aquel momento hizo esto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la figura de Howard Weiss, del general Howard Weiss, es, yo creo que vital, ¿no? Para entender esos primeros pasos, ¿no? Para poder intentar conocer la historia de la arqueología egipcia y algunos de los grandes misterios que todavía hoy siguen en pie. Sí, así es. Siempre cuando se habla de la arqueología en general y de la egiptología en particular, están los pioneros. Y en esos pioneros, ya hemos dedicado una vez un cronovisor a Belzoni, y claro, nos faltaba Howard Weiss, porque fue un pionero de los explosivos, porque las técnicas que había en la arqueología en aquella época, pues era esta, ¿no? Eran las que eran, claro. De forma directa, de forma rápida, para investigar, descubrir y pasar a la posteridad, ¿no? Conseguir fama. Y Weiss, pues fue uno de ellos, pero bueno, hay que saber que él empieza como militar, él no tenía tampoco ninguna ínfula de ser antropólogo ni de ser arqueólogo, pero bueno, empieza como militar, como bien decíamos, pues eso, desde corneta, teniente, capitán, va ascendiendo, y es cierto que en el año 1837, que es un año clave para él, es cuando él asciende a coronel, y todos estos descubrimientos de los que vamos a comentar, él era coronel, pero no solo era militar, sino que también fue político, fue parlamentario. Él estuvo pues en el Parlamento británico, por lo menos en un par de ocasiones, y con dudosos resultados, ¿no? Porque se le achacó también el haber hecho un soborno, en fin, haber hecho algún tipo de corrupción durante la campaña electoral, y así le acusaron sus rivales. O sea que él siempre ha estado en esa frontera tan difusa entre la legalidad, lo políticamente correcto y lo incorrecto. Y aparte de eso, pues evidentemente él ya descubre todo un mundo de posibilidades que es en Egipto, y desde ese momento es cuando él dice, bueno, esta va a ser la mía. Yo como político no me voy a ganar mucho, porque ya había tenido ya sus controversias y sus polémicas. Como militar, bueno, pues ahí estaba acreditado, pero él quería algo más. Él quería pasar, pues eso, a ese gran libro de oro de la fama. Y en este caso, pues lo consiguió. A lo mejor no tanto como él quería, pero lo consiguió. Así que esa es la pequeña historia, este pequeño resumen, esta introducción, este prólogo de Richard William Howard Weiss, aquel que se le atribuye, entre otras cosas, el descubridor de las 4 cámaras de descarga, porque otra ya había sido descubierta unos cuantos años antes. Así que por ahí es un poco la genealogía y el DNI de este personaje, que yo creo que ha pasado a la egiptología pues como debe ser, porque gracias a él se empezó a descubrir todo un mundo apasionante, no solo para el mundo británico, sino también para el resto de Occidente, gracias a sus investigaciones, y luego comentaremos que esas investigaciones a veces pues dejaban un poco que desear. Bueno, estaban acopladas, ¿no? Y amoldadas a su época. El uso de la pólvora era muy común pues en aquellos tiempos. Recordemos que él nació en Buckinghamshire en el año 1784 y falleció en 1853, es decir, prácticamente cubre toda la primera mitad del siglo XIX, en donde esa arqueología pues es un campo incipiente, donde bueno, pues los métodos que hay pues quizás son más expeditivos, ¿no? Desde el punto de vista arqueológico. Más agresivos. Totalmente, buscando la rapidez y la inmediatez del hallazgo. Pero bueno, es un gran personaje de esa historia de la arqueología. Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión en el cronovisor para viajar en el tiempo? Pues mira, la fecha es el 26 de mayo de 1837. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Cómo mola esto, ¿eh? Estar aquí
al pie de la Esfinge en esta época en la que, bueno, Caviglia casi ha conseguido destaparla del todo, y aquí está, imaginamos que quien tenemos ahí arriba perforando y perforando es nuestro amigo Howard Weiss, ¿no? Exactamente, Howard Weiss, ahí, el mago del taladro y de los explosivos. Que también aquí es importante decir algo que yo creo que también sirve para eliminar un falso error que se comete cuando se habla de Weiss. Y es que él utiliza pólvora, no dinamita. La dinamita se descubre posteriormente, después, ni más ni menos que en 1866 por Alfred Nobel, ¿vale? O sea, que muchas veces dicen, no, es que utilizaba la dinamita para... No, era la pólvora, no era nitroglicerina. Bueno, pues lo que le vemos es haciendo una de sus funciones más habituales, ¿no? En este caso, taladrar, pero taladrar la esfinge desde arriba, estamos hablando desde la parte posterior de la cabeza de la esfinge, y claro, pues él está seguro que hay una cámara secreta dentro de la esfinge. Él estaba seguro que había cámaras secretas por todos los lados, ¿no? Por eso también está la de Kephren, va la de Micerino y por supuesto a la de Keops. Pero bueno, la esfinge no podía quedar fuera de todas esas prospecciones arqueológicas que él quería hacer. Y él está convencido que hay una cámara secreta. Y si hay una cámara secreta, pues seguro que habrá, en fin, papiros, y por fin se desvelará los grandes misterios de la antigua civilización egipcia. Esas son las pretensiones que tiene, pues lógico, de alguien, un militar, que quiere llegar a lo más grande, que por entonces le había nombrado al poco tiempo coronel, así que, en fin, estaba crecidito el hombre, ¿no? Bueno, pues lo que estamos viendo con este ruido, con este polvillo, que por cierto, tú lo acabas de decir de pasada, es que la esfinge hasta ese momento prácticamente estaba oculta por las arenas del desierto. Caviglia, con el que luego tiene también una polémica muy gorda, vamos. Caviglia la había destapado en parte, pero también Howard Weiss también, o sea, que te voy a decir que la esfinge prácticamente solo se le veía la cabecita y todo lo demás pues estaba ahí oculto. Claro, cuando va quitando la arena va descubriendo inscripciones. Entonces, además, con las leyendas árabes que transcurrían y se difundían en aquella época, decía, voy, aquí me voy a poner las botas porque aquí hay cámara secreta, venga, taladro va. Y pumba, a taladrar y con explosiones muy localizadas en sitios muy concretos. ¿Qué ocurre? Que estos taladros, compuestos por varas perforadoras, llega un momento en que se encallan al llegar a los 8 metros de profundidad, ni más ni menos, 8 metros. Así que dice, venga, traedme pólvora. Pero en ese momento Howard Weiss vemos que está pensativo, menos mal, porque dice, bueno, espera a ver, y así lo deja reflejado en su diario. Dice, no deseo desfigurar este monumento venerable, y abandona el uso más reiterativo de esa pólvora, y menos mal, porque ahí es donde para. Y digo menos mal que ahí para, porque si avanzamos un poco en el cronovisor, si nos vamos al año 1978, Zahi Hawass, el mítico y poderoso Zahi Hawass, al limpiar de nuevo la esfinge, sobre todo de ese polvillo acumulado a lo largo de los años, encontró parte del tocado de la cabeza de la esfinge por efecto de la onda expansiva que había generado estas explosiones en el año 1837. En fin, lo digo un poco porque siempre se ha atribuido a Obelix el que desapareciera la nariz de la esfinge. Sabemos que no tiene nada que ver Obelix ni tampoco los mamelucos, pero a lo mejor Howard Weiss, si hubiera seguido con esa inclinación, con esa obsesión por los explosivos, nos hubiéramos quedado sin esfinge. Por eso era importante llegar a este momento donde ¡uy! Hemos exclamado, porque casi uno de los monumentos más emblemáticos, no solo de Egipto, sino de toda la humanidad, se lo hubiera cargado. Pero bueno, así era él, vio que por ahí no se podría seguir, y es cuando pone el punto de mira en otros lugares de la meseta de Giza. En otros lugares que yo creo que marcaron un poco en definitiva su fama, ¿no? Las pirámides de la meseta de Giza, en ese libro de excavaciones en la meseta de Giza que él publicó en 3 volúmenes, en donde cuenta un poco sus azarosas aventuras y los problemas que tuvo con algunas personas. Una especie de, no de diario, porque sus diarios se conservan aparte, pero sí todo lo que está relacionado con la excavación y con el trabajo, pues es bastante interesante, ¿no? Para conocer, ¿no? El estado de estos monumentos, pues hace pues prácticamente casi 200 años, ¿no? Que parece que no pasa el tiempo, pero están ahí. Y antes de dar paso, que tenemos una dramatización
para recrear un poco el aspecto, ¿no?, de las vivencias de ese momento, ¿no?, de la entrada por primera vez en las llamadas cámaras de descarga por encima de la de Davidson, que fueron las que descubrió Howard Weiss en 1837. Si podemos, ¿verdad?, hacer una introducción de ese anhelo, ¿no? Las pirámides, yo creo que a lo largo de toda la historia, desde la antigüedad, la Edad Media y por supuesto en el siglo XIX, habían sido pues un icono, ¿no?, del misterio, de la búsqueda de tesoros. Y en esta época, poco a poco, bueno, pues ese reconocimiento y esa intuición y esa sensibilidad para buscar también algo más histórico, algo más iconográfico con el que reconstruir la historia de los faraones, ¿no? No, así es. Yo creo que es importante lo que vamos a escuchar ahora, esta recreación, que por cierto te doy la enhorabuena porque has hecho una pequeña obra de arte, porque nos mete directamente en ese escenario histórico del que estamos hablando y sobre todo por lo que tú decías, porque era otra época, eran momentos donde todo prácticamente estaba permitido, donde incluso el propio cónsul británico, Henry Sall, pues dio autorización para que se hicieran estas cosas, donde otro de los pioneros, Giovanni Battista Caviglia, que por cierto era un capitán de navío, o sea que no tiene nada que ver con este tipo de cosas, pero para que veas cómo había mucha improvisación y mucha gente deseosa de hacerse rico y de hacerse famosa. Ahí es cuando se encuentran los dos, Weiss y Caviglia, en Alejandría, y ahí es donde empiezan a tener también su polémica, porque uno quiere ir más rápido, el otro quiere ir un poco más despacio, precisamente para no deteriorar los monumentos, y yo creo que en esa controversia también se da un poco los dos pareceres o los dos puntos de vista a la hora de adentrarse en un monumento milenario como era esto, ¿no? El ir más despacio y con todas las precauciones, venga, ancha es Castilla, en este caso es ancho es Egipto, y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues en ese momento yo creo que es donde se dilucidan muchas de las cosas, donde se perdieron muchas cosas ya para la posteridad, pero también donde se descubrieron muchísimas cámaras secretas y sobre todo muchísimos sueños y muchísimas iniciativas para que otros egiptólogos posteriormente tuvieran el camino abierto y nunca mejor dicho. Bueno, pues si te parece, Jesús, vamos a escuchar esta dramatización dedicada al descubrimiento de esas cámaras de descarga y los polémicos, entre comillas, cartuchos con el nombre de Keops, más de una veintena que hay en diferentes habitaciones sobre la Cámara del Rey en la Gran Pirámide, y luego retomamos nuestra charla. Aquella fría noche de febrero de 1837, la luna salpicaba la meseta de Giza con algunos rayos de luz. La iluminación no era la mejor, pero sí lo suficientemente fuerte como para poder acercarse hasta el más grande de los monumentos allí erigidos, la Gran Pirámide. Al pie del edificio, el coronel Howard Weiss y su joven ayudante, John Cy Perrin, están a punto de realizar un gran descubrimiento. La estructura es prodigiosa. ¿Se la imaginaba así antes de llegar a Egipto, señor Weiss? En absoluto, Perrin. Supera cualquier cosa que haya podido imaginar. Las láminas de los libros no se acercan a describir un ápice de su belleza. Y lo más importante de todo es la cantidad de secretos que aún esconde. He estado deambulando por sus habitaciones en los últimos días. Estoy seguro de que aún hay muchas habitaciones esperándonos. Tengo entendido que son enormes, acorde con el tamaño de la pirámide. Tengo ganas de visitarla. Dentro no hay luz, así que da igual que la visita sea de día o de noche. Estamos pertrechados con lámparas. No tendremos problemas, Perrin. Vayamos dentro. La entrada está sobre la quinta hilada de piedras. Por esta parte el ascenso es más cómodo. Algunos de los sillares están cortados o desgastados. Los árabes nos llevan siglos de adelanto. Estoy convencido de que a pesar de todo, aún queda mucho por descubrir. Estoy seguro. No demoremos más nuestra entrada. Vayamos dentro. Después de usted, señor Weiss.
El acceso a la pirámide no fue sencillo. Toneladas de escombros se agolpaban sobre la cara norte del monumento. Minutos después, por fin, Weiss y Perrin alcanzaron la entrada abierta por el califa Al-Mamun en el siglo IX. A pocos metros comenzaban los laberínticos corredores de la pirámide. Frente a ellos se elevaba el llamado pasillo ascendente, una galería de casi 40 metros de longitud que los llevaría hasta el corazón de la Gran Pirámide. Tenga cuidado, señor. Apenas hay espacio en donde agarrarse. El suelo es resbaladizo y podría caer al final del pasillo. Paso a paso, extenuados por el terrible esfuerzo de ascender por aquella pendiente de 26 grados y poco más de 1 metro de altura, por fin consiguieron alcanzar su meta. La recompensa al esfuerzo acabó presentándose ante ellos. Cuando sus ojos se fueron acostumbrando a la penumbra de la gran galería, levantando las teas que habían usado para iluminarse, Weiss vio por primera vez aquella gigantesca obra maestra de la arquitectura antigua. No tengo palabras para describirlo. Jamás me lo hubiera imaginado así. ¿Cómo pudieron hacer una obra maestra de la arquitectura como esta hace tantos miles de años? Ascendamos por ella hasta la zona más elevada. Hay oquedades que podemos usar como peldaños para llegar hasta allí. No se confíe. Parece que no, pero es peligroso. Observe la cantidad de escombros y arena que hay, así que vaya con cuidado siguiendo mis pasos. Weiss y Perrin continuaron ascendiendo por la gran galería. A cada paso que daba, el coronel no podía más que detenerse y echar un vistazo a la majestuosa arquitectura de aquel lugar. Sobre su cabeza había bloques de decenas de toneladas perfectamente alineados. Todos ellos iban aproximando unos a otros, creando una techumbre nunca vista antes. Nunca había visto nada igual. Los bloques de piedra van saliendo de los muros laterales, aproximándose cada vez más a medida que va ascendiendo la galería hasta formar una especie de bóveda falsa. Creo que hay otras bóvedas así en algunas pirámides más al sur del Cairo, pero no tienen este tamaño. Arriba del todo es donde está la puerta a la habitación del sarcófago. Venga conmigo, señor Weiss. Alcanzando el extremo de la gran galería, tuvieron que salvar un enorme peldaño que daba paso a un túnel. Al atravesarlo, a pocos metros de la entrada, Weiss vio por primera vez la cámara del rey de la Gran Pirámide. No sé si es lo que se esperaba, señor. No me la imaginaba así. Siempre es difícil hacerse con la idea de un lugar observando simplemente los dibujos de un plano. Delante de usted tiene el sarcófago de granito en donde debió de descansar el faraón Keops. Este lugar ha sido visitado desde la antigüedad, por lo que no queda absolutamente nada del tesoro. Poco podemos hacer aquí ahora. Le tengo reservada una sorpresa. Está encima de nosotros. Sígame. Confíe en mí, señor Weiss. Al final de la gran galería, junto a la entrada de la cámara del rey, Perrin había dejado una escalera de mano. Alzando sus antorchas, en la parte superior podía verse un pequeño agujero. Trepando hasta allí por la escalera, los dos hombres lograron alcanzar una angosta oquedad. Al final de la misma se introdujeron en una estrecha cámara. Había sido descubierta hacía más de 70 años por otro investigador británico. Bautizada con el nombre de Cámara de Davidson, apenas tenía 90 centímetros de altura,
por lo que prácticamente había que desplazarse a gatas. De pronto, algo llamó la atención de Weiss. Perrin, ¿esto qué es? ¿A qué se refiere, señor? Por encima del túnel por el que hemos trepado hay una losa de cierre. Su posición no es normal. ¿Quiere decir que por encima de ella hay algo? Estoy seguro, Perrin. Para atravesar esta losa hay que usar pólvora, señor. He contratado los servicios de un árabe llamado Dawed. Ha trabajado conmigo en otros lugares de la meseta. Creo que es la persona idónea. ¿Dawed? ¿El del hachís? Señor, no sé si será una buena elección. ¿Tienes alguna mejor? Desde luego que no, pero tendremos que ser prudentes con lo que hace ese extraño caballero. No quiero poner en peligro nuestras vidas. Señor Weiss, tenía razón. Hay más cámaras por encima de esta primera. Cuidado con los escombros. El espacio es muy estrecho y las rocas podrían desmoronarse. Weiss tenía razón. Por encima de la cámara de Davidson no solo había una habitación más. Había 4 estancias. Todas tenían la misma altura, apenas 1 metro. Salvo en contadas excepciones, resultaba imposible ponerse de pie en ellas. Sin embargo, el verdadero hallazgo estaba sobre los muros de las nuevas cámaras. Cuando Perrin y Weiss acercaron sus lámparas a las paredes, no tardaron en percatarse de qué se trataba. ¡Señor! ¡Mire aquí! ¡Son jeroglíficos! Están cubiertas de ellos. Todas las paredes tienen jeroglíficos. ¿Qué cree que es lo que dicen? Lo desconozco, Perrin. Ignoro todo lo relacionado con el descubrimiento de Champollion. Solo se me ocurre que debemos copiarlos de la forma más precisa posible y enviar una copia al Museo Británico. Ellos podrán ayudarnos a resolver este misterio. Yo me puedo encargar de copiarlos. Estoy familiarizado con ello. Lo he hecho en otras excavaciones en las tumbas de las pirámides. Los 2 hombres acercaron su rostro a los muros para poder observar con más detalle el hallazgo. No eran conscientes de ello, pero aquellos jeroglíficos, como le confirmarían tiempo después desde Londres, eran marcas de cantero escritas por los trabajadores que habían levantado las pirámides. Podían verse nombres de grupos de obreros y la titulatura completa del faraón Keops. Los 2 Horus de oro. Honum me protege. Honum Jufu, el portador del sello del Bit, Jufu. Medlu, el que golpea. 150 años después, alguien pondría en duda el hallazgo de Weiss. Se llegó a decir que eran falsos, una burda copia de unos textos sacados de una gramática contemporánea. Pero nada más lejos de la realidad. Los textos son genuinos. Entre ellos, había nombres del título del faraón Keops que solamente se conocieron décadas después y que Howard Weiss no pudo haber conocido en el año 1837. Weiss había encontrado la firma de los trabajadores en el reinado de Keops. Pero aún quedaban muchos misterios por resolver en el corazón de la Gran Pirámide.
Jesús Callejo, esta historia revivida, ¿no?, por medio de actores, nos hace viajar en el tiempo 2 siglos atrás a uno de los momentos, como decíamos, más apasionantes de la historia de la arqueología. Se dijo, ¿no?, que Howard Weiss quería pasar a la fama y que por eso los falsificó, y en realidad tú ves la publicidad que aparecida en los periódicos en 1838, cuando se publicó estos 3 libros, y no dice absolutamente nada de esos cartuchos. Solo menciona el hecho de que es una publicación científica, tal y como se entendía en la época, de las excavaciones en la meseta de Giza, ¿no?, y en las 3 grandes pirámides, porque no solamente estuvo en la de Keops, también estuvo en Kefren y en Micerinos, ¿no?, con ese sarcófago que luego, si quieres, retomamos un poco, y eso sí que es un verdadero misterio que está muy relacionado con nosotros mismos, ¿no? Hombre, está relacionado con España y en concreto con las costas de Cartagena, ese famoso sarcófago de basalto, de Menkaura, ¿no?, de Micerinos. Pero bueno, antes de ir a la otra pirámide, es verdad que hay que detenernos en esta gran pirámide, ¿no?, la gran pirámide, por eso se la llama la de Keops, la de Khufu, la de Jufu, en fin, los distintos nombres que aparecen en los cartuchos. Pero fíjate, aquí yo creo que entra esa parte megalómana por parte de Weiss, que es verdad que descubre esas otras 4 cámaras de descarga, ¿no?, aparte de la de Davidson, que ya había sido descubierta años antes, en 1765. Entonces, claro, eso da pábulo, ¿no?, a todas las sospechas que se tenían. Hay más cámaras secretas. Es verdad que en esas cámaras secretas no se encuentra ningún ajuar de oro, ni de joyas, ni de manuscritos, pero sí se encuentran estos grafitis interesantes, porque son grafitis de cuadrillas de obreros, y una de ellas es de los compañeros de Jufu, escritos en rojo, en almagre. Entonces, claro, a partir de ahí, pero ya no solo en el siglo XX, incluso ya en el siglo XIX, siempre había voces de esto se los ha inventado, los ha puesto él, porque como no encontró nada, estaban vacías, dice, pues esto lo dibujó y se lo ha atribuido directamente a Keops, y un enigma menos, porque también por entonces estaba el enigma de si esas pirámides las habían construido los 3 grandes faraones de la 4ª dinastía. Entonces, por una parte, los enemigos que él tenía, y ya posteriormente, y aquí entra, y aquí ya te cedo a ti la palabra porque lo tienes muchos más datos, y aquí entra uno de los grandes pseudo historiadores, en fin, divulgadores del misterio, que es Zecharia Sitchin, donde en uno de sus libros, que es Escalera al Cielo, él pone en duda todo esto. A ver, porque él parte de una base, igual que han partido otros historiadores, vamos a llamarles heterodosos, que las pirámides no son de la época que dicen ser, es decir, las pirámides no son del 2500 o el 2700 a.C., sino que serían muy anteriores, incluso hace 12.000 años, ¿no? En fin, los 12.000 años míticos del diluvio y de la nueva era. Vale. Entonces, a partir de ahí sí que hubo esa polémica, mucha gente le creyó porque Zecharia Sitchin aquí metió la pata, pero es verdad que él se intentaba documentar, incluso utilizó, en fin, la gramática de Wilkinson para decir que los había copiado él y lo había copiado mal, que además hay uno de los círculos que tiene el cartucho de Keops, si tiene un punto es el disco solar, pero si tiene 3 rayas horizontales representa la placenta, que realmente sería el cartucho original. Entonces, bueno, ahí te cedo la palabra un poco para que desmientas esa polémica que a día de hoy todavía sigue, porque yo tecleado en internet y todavía hay gente que dice no, Howard Weiss se los inventó para tener fama. Efectivamente hay que desterrarlo, y tú lo cuentas muy bien dentro de la pirámide que tienes en el canal de YouTube, lo dices claramente. Pero bueno, te cedo la palabra, resúmelo para desmontar de una vez por todas que Weiss en este caso no tuvo la culpa. Pues a ver, es muy fácil. Él descubrió 4 cámaras por encima de una, de la de Davidson, donde no hay jeroglíficos. La gente dice, ¿y por qué aparecen solo en los de Howard Weiss y no en la primera? Howard Weiss te lo explica. La cámara está llena de sales, las paredes, ¿y qué es lo que hizo Howard Weiss? Raspar las paredes, cargándose todos los grafitos que había, ¿no? Hoy, con técnicas modernas, seguro, técnicas de diestres, seguro que se pueden sacar ahí los jeroglíficos, y estoy convencido de que seguro que hay también en esa primera habitación. Pero bien es cierto que en el año 1981
Zacarías Sitchin, con este libro Escalera al cielo, plantea con rotundidad, ¿no?, y con vehemencia este hecho, y se argumenta en datos, claro, que hoy son muy fáciles de rebatir, porque buscando en cualquier bibliografía las publicaciones que menciona son totalmente falsas, y en aquella época no se le pilló, pero el eco, el halo de lo que dijo, repite muchas veces una mentira y se acabará convirtiendo en una verdad, ¿no? Él dice que Samuel Birch, del Museo Británico, puso en duda, ya cuando recibió las copias de los grafitos de estas marcas de cantero, puso en duda el trabajo de Howard Weiss. Bueno, pues tú lees el informe de Samuel Birch y no aparece ninguna mención negativa en absoluto en ese sentido. Sitchin nos está mintiendo, ¿no? También, como bien dices, la gramática de Gardiner, de Wilkinson, no confundir con la gramática de Alan Gardiner, ¿eh? La gramática de John Gardiner Wilkinson es del año 1828. Dice que copió de ahí el nombre de Keops, y que como aparece mal escrito en la gramática de Gardiner, con el disco solar que lo confunde con las líneas y tal, es absurdo. Tú ves la gramática de Gardiner Wilkinson y está perfectamente bien escrito. O sea, una vez más, Zacarías Sitchin nos miente. Hay otra idea, que es, al publicar el libro, él recibe una carta de un escritor, de un lector, diciendo que esa historia ya era conocida en su familia, que su tatarabuelo, Humphreys Brewer, ya había dicho que Weiss había falsificado esos cartuchos y que era conocido y que tal y cual. Bueno, se le pide a este señor la carta de su tatarabuelo, que decía que la tenía, y él manda no la carta original, sino una transcripción hecha a mano, utilizando un inglés de los años 80, que solamente le faltaba decir punky y como mola, I'm cool, ¿no? Soy guay, ¿no? O sea, era absurdo. Y se siguió el trazo del trabajo de Humphreys Brewer por unos investigadores, y se detectó que jamás estuvo en Egipto con Howard Weiss. Claro, esta es la razón por la que no aparece mencionado en los diarios, ni por las cartas de Caviglia, ni de Cy Perrin, ni el propio Weiss, ni nada. No aparece por ninguna parte. La primera vez que estuvo en Egipto fue 10 años después de estos trabajos de Howard Weiss, ¿no? Entonces, no hay errores gramaticales, como se ha dicho que si es hierático, y bueno, eso no es hierático. Y en aquella época sí había hierático, pero eso no es hierático, es una escritura cursiva. No hay errores sintácticos, no hay errores. Y además, los ideogramas se pierden entre los bloques de las piedras. Es decir, yo no veo a Howard Weiss falsificando, escribiendo entre los bloques de las junturas de las piedras. Y sobre todo hay un detalle demoledor, y es que aparece la titulatura completa de Keops. Aparece el nombre de Horus, Medju, que era imposible que lo conociera porque se descubrió 30 años después. Entonces, todos estos datos nos están diciendo que no solo el cartucho, porque la gente luego con mucha ignorancia habla de un cartucho, no, hay casi 30 cartuchos con diferentes titulaturas de Keops en las cuatro cámaras de descarga descubiertas por Weiss. Pero bueno, por más que se diga todo esto, siempre habrá gente que luego, acuérdate, Dominic Gorlitz, este alemán, en 2013, que subió sin permiso a la cámara de descarga y raspó e hizo una analítica. Al final esa analítica no demostró absolutamente nada, creó un conflicto internacional diplomático y quedó pues totalmente desprestigiado y de lado, ¿no? Porque no demostró absolutamente nada por esa idea conspiranoica de que Howard Weiss nos había engañado, ¿no? En vez de proponer un informe con todos los datos, yo dudo por esto, no, yo dudo porque lo dice Zacarías Sitchin, porque contraviene su teoría de que las pirámides eran puntos de aterrizaje de los Anunnakis, pues eso no es nada creíble, ¿no? Yo creo que queda clara la explicación. Y por lo menos los que quieran saber un poco la intrahistoria de todo esto, pues yo creo que esta explicación de Nacho es más que evidente. Además, no solo esa es la prueba que vincula Keops con las pirámides, sino también están los famosos papiros del Mar Rojo, diarios de Merer, sí,
queda claro, en fin, cómo era el transporte de la piedra, en fin, algo que se descubrió relativamente hace poco, en el 2013. Pero bueno, por multitud de elementos, yo creo que eso es un debate que hoy por hoy pues es bastante estéril y no tiene ningún sentido. Así que si te parece, nos vamos a Micerinos. Sí, tenemos un par de minutos, porque nos hemos ido un poco de tiempo, pero tenemos un par de minutos solo para Micerinos, pero claro que merece la pena. Venga, pues en un par de minutos te lo resumo, porque el intento también encontrar cámaras secretas en Kefren, pero bueno, donde encuentra realmente la entrada oficial, la que conocemos, y también a la cámara funeraria, es Weiss el 29 de julio, además de 1837. Ya digo que ese fue un año clave. Y no solo encuentra la cámara funeraria, sino el sarcófago de basalto, que por cierto estaba decorado con motivos de un palacio, fachada, algo muy bonito, tan bonito que dice, esto yo me lo llevo para Inglaterra. Y aquí viene también lo otro curioso, lo enigmático, ¿no? Porque encuentra también un ataúd de madera en donde está inscrito el nombre de Menkaura y bueno, pues dice, ya está, ya tenemos la prueba definitiva, por fin, el auténtico sarcófago y ataúd de Micerinos. Luego se demostró, porque se hicieron una serie de pruebas, se demostró que el ataúd de madera era de época ramésida o saita, es decir, muy posterior, y que la momia o los huesos que se encontraron allí no eran tampoco de Micerinos, sino que era de alguien 2000 años posterior, es decir, en la época cristiana. En fin, lo interesante es, y con esto termino, el sarcófago lo meten en la goleta Beatrice y dice, venga, vamos para allá, ¿no? Y rumbo a Londres, pues naufraga el 13 de octubre de 1838 frente a las costas de Cartagena, y ahí sigue todavía, ahí se han hecho exploraciones, ahí se han hecho indagaciones, donde posiblemente en las costas españolas tengamos uno de los grandes misterios del Antiguo Egipto. Desde luego que sí, la figura de Howard Weiss es apasionante, al igual que todo lo que él excavó y realizó en esas prospecciones y grandes hallazgos en la meseta de Giza, con las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, o la Esfinge, que es el lugar en donde hemos comenzado. Habrá que retomar seguramente el tema a partir del sarcófago de Micerinos, que ahora te contaré, Jesús, a micrófono cerrado, que hay algunas novedades, y por mi parte nada más. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. En este caso, contigo, llevado de la mano, ha sido para mí también un auténtico placer. Gracias. Extra, la Gioconda ha desaparecido del Louvre. La Gioconda en poder de una banda de traficantes de arte internacional. Extra, el Louvre pierde la obra maestra de Leonardo da Vinci. Tú sabes el valor que tienen. Sé el valor que tienen. Y también sé de dónde vienen, Guillaume. Por eso, precisamente, tenemos que deshacernos de ellas lo antes posible. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Estamos lejos de las costas de la Tierra, en los desconocidos límites del océano cósmico. Existen innumerables hilos de luz esparcidos como espuma de mar sobre las ondas del espacio, algunos de los cuales están formados por miles de millones de estrellas. Son las galaxias, indefinidamente a la deriva en la gran noche cósmica. En nuestra nave de la imaginación nos encontramos a mitad de camino del límite del universo conocido. En nuestro primer viaje cósmico... Embelesa escuchar la voz de José María del Río doblando la mítica serie, el episodio número 1 de la serie Cosmos con Carl Sagan. Yo creo que uno de los mejores divulgadores de la historia de la ciencia, que nos transmitió a todos pues hace casi 4 décadas, un poquito más, nuestra pasión por intentar conocer qué hay más allá de nuestras fronteras terrestres. Algo que al ser humano le ha atraído y le ha llamado la atención sobremanera desde la
la prehistoria. No son pocos los investigadores que proponen que algunos de los dibujos que se pueden ver en algunas cuevas prehistóricas en realidad están dibujando estrellas, ¿no? Es decir, había un apego muy claro entre hombres y mujeres de la prehistoria, pues hace 20.000, 30.000 años, con esas constelaciones, esos planetas. Queremos hablar precisamente en los próximos minutos, no de astronomía en una época tan pretérita en la prehistoria, pero sí hacerlo pues prácticamente a finales de la Edad Media, casi el protorrenacimiento, y lo queríamos hacer de la mano de un investigador del Instituto de Física Fundamental y Matemáticas ligado a la Universidad de Salamanca, un investigador de la Universidad de Salamanca que ya ha estado con nosotros en otras temporadas aquí de Ser Historia, José Guillermo Sánchez. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Encantado estar de nuevo en el programa. Lo decía ahora, Guillermo, la historia del ser humano y su vínculo con las estrellas, intentar conocer algo tan intangible, ¿no? tan lejano, tan asombroso, es algo que marca un poco también la propia curiosidad del ser humano y esa necesidad de conocer el mundo que nos rodea. Bueno, quizás ahora es más difícil pensarlo así porque no vemos el cielo. Desde que vivimos en ciudades y las luces nos apabullan, pues quizás nos estamos distanciando del universo en el que estamos inmersos. Pero vayamos un poco atrás y yo mismo recuerdo de pequeño, vivía en un pueblo y yo al salir de mi casa contemplaba el cielo y me hacía preguntas. Pues esto mismo se lo venía haciendo los seres humanos desde yo creo que desde que existen, es que era la visión natural de la noche, el cielo, las estrellas. Y esas estrellas pues siempre fueron observadas y estudiadas pues por científicos, ¿no? O protocientíficos que marcaban un poco el devenir de ese conocimiento, de esas interpretaciones, en ocasiones embadurnadas de religiosidad, pero también en muchas otras ocasiones con unos elementos propiamente científicos que nada lo distan ni lo separan de lo que hacen hoy los grandes científicos de programas espaciales en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, en China, etcétera, ¿no? Queremos hablar en los próximos minutos de una figura que tú has redescubierto y has publicado algunos trabajos en los últimos tiempos, Abraham Zakut. Vamos a viajar al siglo XV para descubrir a este astrónomo que imagino que en un mundo relativamente hostil a la ciencia, como todo lo que rodeaba a la España la Castilla, habría que decir, de aquel siglo XV, él se atrevió, ¿no?, a mirar al cielo junto con otros investigadores y sentir esa curiosidad de la que decíamos antes, de la que hablábamos antes. Bueno, efectivamente, es un personaje curiosísimo. Realmente el que lo estudia en profundidad es el profesor José Chabás, que desafortunadamente murió hace unos meses, y fue con el que yo entablé contacto porque aquí en Salamanca se conocía someramente la figura de Abraham Zakut, a pesar de haber nacido y vivido en Salamanca a mediados del siglo XV. A través de este personaje, de José Chabás, me introduje en el tema y tenemos la suerte en la Universidad de Salamanca de conservar libros de Zakut y hasta el punto que llegamos a hacer una exposición en torno a la figura de Zakut y los libros que le inspiraron de alguna manera. Y eso es lo que me lleva a la figura de Zakut y en definitiva a ponerlo en valor de nuevo, a contribuir, entre otras, como parte de la universidad, a ponerlo en valor. Y Abraham Zakut, para empezar, digamos que viene de una familia judía que emigra a finales del siglo XIII, expulsado de Francia, su familia, se establecen en Salamanca y en Salamanca se crea una gran comunidad judía. Estamos hablando ya de a mediados del siglo XV. Y él destaca rápidamente combinando lo que siempre se hacía en esta época, astronomía y astrología. En este momento no estaban separadas, era como un conocimiento común, astronomía, astrología, y muy joven, pues publica un libro alucinante que es
Hagibur Hagasol, escrito en hebreo. Pero afortunadamente hay otro profesor de esa época, de la Universidad de Salamanca, que hace una traducción del texto al español de la época. Y estudiando ese libro, que él lo escribe lo acaba a los 25 o los 26 años, uno descubre cosas sorprendentes, cosas como que perfecciona el conocimiento de lo que era el mundo de Alfonso X el Sabio, que a través de sus tablas alfonsíes había sentado la base del conocimiento astronómico científico siempre mezclado con algo de astrología, de la época, aunque es anterior a Alfonso X el Sabio. Su texto, sus tablas alfonsíes o alfonsinas, son las que marcan el conocimiento científico durante 3 siglos en toda Europa. Un conocimiento, Guillermo, que estaría marcado también ilimitado, ¿no?, por las técnicas de la época. Hoy la astronomía está muy vinculada a la física por toda la óptica, precisamente, ¿no? Tú trabajas en ese instituto de física fundamental y matemáticas, claro, es que son ciencias a partir de las cuales tú te puedes hartar de ver las estrellas a simple vista, pero si tienes algo de óptica y algo de matemáticas para hacer esos cálculos de los movimientos, etcétera, de las estrellas, te va a ayudar enormemente a poder conocer, ¿no?, todo aquello. Imagino que todo ese conocimiento se concentraría un poco también en la figura de Abraham Zakut. Bueno, por remontarnos a los que inspiran a Abraham Zakut, realmente ya los griegos utilizaban elementos de medida. Es decir, pensemos que estamos muy acostumbrados a hablar siempre de telescopios, pero realmente lo relevante para el conocimiento de la astronomía básica es la geometría, y la geometría es medir ángulos. Es decir, lo que tenías que tener instrumentos para medir ángulos, y eso ya los tenían los griegos. No necesitamos, en esa etapa, no necesitábamos ver las estrellas, nos bastaba con medir ángulos. Y las matemáticas, curiosamente, las matemáticas, la geometría en particular, en gran medida se desarrolla ya en la época griega, precisamente para dar explicaciones a los movimientos de los cuerpos celestes. Es decir, que ya tenían una ciencia geométrica. De hecho, fue una de las bases fundamentales para que se desarrollase la matemática geométrica, la geometría. Y a su vez tenían instrumentos de medida que se perfeccionaron mucho en el mundo árabe. El Alfonso X el Sabio crea un observatorio. No se necesita en un observatorio. Cuando se habla de observatorio, imaginamos ahora un telescopio, pero no, lo que necesitaban eran instrumentos capaces de medir ángulos. Y esas medidas quedan incorporadas en las tablas alfonsíes, y por cierto, se pierden en Europa, desaparecen de España y llegan a París, y de ahí se transfieren por Europa, se transmiten por Europa, y vuelven a Salamanca después de haber desaparecido de España, de lo que era entonces los reinos hispanos, y vuelve justo en la época de Zakut. Y Zakut los estudia estos conocimientos y los mejora. Y por contar algunos de los descubrimientos de Zakut, en primer lugar hizo medidas con más precisión que las propias tablas alfonsíes. Uno de los descubrimientos para mí más relevante es, por ejemplo, la medida con la que determina la precesión de los equinoccios, que ya hablamos en el programa pasado. Uh-huh. Y recordemos que la precisión de los equinoccios es un movimiento que la Tierra tiene y que hace que las estrellas se desplacen en el firmamento en ciclos de 26.000 años. Un movimiento imperceptible en la vida de una persona, pero es el que hace que, por ejemplo, lo que ahora marca el norte sea la estrella polar, pero esto no es lo que ocurría en la época del Imperio Antiguo egipcio, que era Tubán, y que tú también conoces, y lo que sucederá dentro de unos centenares de años. Uh-huh. Entonces, de estimar la velocidad de este movimiento es una de las cosas que hace Zakut, y para eso se basa en un dato concretísimo y muy curioso. Se habla en una observación de Melenao de Alejandría,
un astrónomo del siglo I después de Cristo, en la cual describe cómo la estrella Spica es ocultada por la luna. Esa misma ocultación de la luna ocurre cuando Zacut está en Salamanca. En 1474 se repite esa ocultación, y por un cálculo geométrico Zacut estima que este movimiento de precesión es de 1 grado cada 66 años. Esta medida es mucho más precisa que la que usó Ptolomeo, que era de 1 grado cada siglo, y hoy sabemos que la medida real es 1 grado cada 71 años. Es decir, Zacut estimó con muy buena aproximación este movimiento de precesión. Y esto lo hace con 25 años desde Salamanca. Básicamente observa el cielo, ya lo tendría previsto, y observa que esa noche, en concreto una noche de 1474, el 26 de mayo, y es cuando observa que la estrella Spica, que es muy visible cualquier noche. Muchas de las noches uno sale y ve que la estrella Spica es una de las estrellas que más iluminan el cielo. Es ocultada por la luna, y comparando esa ocultación y sabiendo que ocurrió otra igual en el siglo, aproximadamente en el siglo I después de Cristo. Concretamente la describe Menelao de Alejandría. Él la refiere que ocurre el año 845, en la era de Nabonassar, que era cómo se medían los años los astrónomos de esa época. Lo había instituido Claudio Ptolomeo, había instituido un año astronómico que lo refería a Nabonassar. Entonces, haciendo la conversión a año juliano, pues se pudo determinar cuándo ocurrió esa ocultación. Comparando las dos, calculó que esta precesión, este movimiento del cielo, pues era 1 grado cada 66 años. Y es alucinante cómo con 25 años un chaval pueda primero tener esa inquietud. Hoy sacamos el micrófono a la calle y no quiero ni pensar lo que nos puede decir cualquier chaval de 25 años, que dirá, bueno, lo que más me preocupa a mí ahora es la cerveza que me van a poner en el bar el viernes por la noche, ¿no? Pero fíjate, he dicho un poco al principio, eso tiene mucho que ver con que nos hemos desconectado del cosmos. Vivimos en una burbuja, la burbuja que establece las luces, que realmente nos aísla y hace que nos creamos un egocentrismo, un geocentrismo de verdad, y no miremos a las estrellas. Cuando uno se acostumbra, yo por ejemplo tengo esa costumbre de observar el cielo, ir a sitios oscuros, observar el cielo con frecuencia, pues son preguntas que te haces de forma natural. Claro. Además, la figura de Abraham Zacut está muy relacionada también con los estudios de la Luna. Hay un cráter que precisamente lleva su nombre, reconociendo un poco todo el trabajo que él realizó en el siglo XV y las investigaciones que llevó a cabo, ¿no? Hablar de Abraham Zacut es hablar de la Luna. Bueno, esta es una historia muy curiosa, y es que en un determinado momento yo observando la Luna, pero esto lo sabía más gente, veo que hay un cráter que se llama Zagut, no Zacut. Y entonces me planteo por qué le han puesto a ese cráter el nombre de Zagut. Y eso es una historia curiosa. Eso me lleva a un libro que está en la Biblioteca Histórica de Salamanca, que se llama El Almagestum Novum. Ese libro, que no lo había tocado prácticamente nadie, yo pido la referencia y había estado prácticamente nadie, es un libro de 1651, contiene a mitad del libro un mapa enorme plegado de la Luna, y en ese mapa enorme aparece al nombre de Zagut. El mapa había sido elaborado por Grimaldi, pero los nombres se los había puesto Ricius, se lo había puesto Risi, que es el que escribe el Almagestum Novum. Bueno, pues ahí aparece el nombre
el nombre de Zaghut y por qué en un mapa del siglo XVII aparece el nombre de Zaghut. Pues el libro El Almagestum Novus es el de Riccioli, perdón, el autor del Almagestum Novus es Riccioli. Entonces ahí Riccioli explica por qué le ha puesto a ese cráter, un cráter que hoy sabemos tiene 80 kilómetros, un cráter muy grande, por qué le ha puesto el nombre de Zaghut. Y dice que justo por lo que acaba de contar antes, por su descubrimiento de la precesión de los equinoccios, que no el descubrimiento, por la medida con precisión de la precesión de los equinoccios, que es lo que he contado antes. Por ese mérito es por el cual Riccioli pone a Zaghut en la luna. Lo que pasa es que se equivoca y le pone como nombre Zaghut en vez de Zaghut. Entonces una de las cosas que hice fue decir, ¿por qué Riccioli ha cometido este error? Resulta que Riccioli cita un libro de principio del siglo XVI, de 1517, que también lo encuentro en la biblioteca de la Universidad de Salamanca, que es un libro de Agustinus Ricius, que es de Motu Octavae Sferae, del movimiento de la octava esfera. Y en ese libro, pues Ricius pone Zaghut correctamente escrito. Entonces, de alguna manera está claro que Riccioli comete un error al transcribirlo al Almagestum Novum. Yo, con tal motivo y con motivo de tal indagación, le he escrito a la Unión Astronómica Internacional, que es la que lleva la nomenclatura, que es la que elabora el catálogo oficial de la Luna, para que intente modificar este nombre. Soy muy poco optimista, no creo que lo cambien, porque está en todos los sitios. Zaghut en vez de Zaghut. Sí, yo lo he encontrado en diferentes sitios en internet, el nombre de Zaghut mal escrito. Bueno, puede entender que es un error en la transcripción, confundir la G con la Q. Bueno, pues podría ser. La figura de Abraham Zaghut, en cualquier caso, es una figura apasionante. Le tendremos que dedicar más tiempo en otros momentos. Se nos ha ido ya el tiempo y no apenas tenemos oportunidad de poder extendernos un poco más en ello. Así que te invitamos, José Guillermo Sánchez, investigador del Instituto de Física Fundamental y Matemáticas de la Universidad de Salamanca, apasionada de la astronomía y de la historia de la astronomía, para que nos visites dentro de unos programas de un tiempo y profundizar un poco más en esta historia apasionante de la figura de Abraham Zaghut. José Guillermo, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchas gracias a vosotros por contribuir al conocimiento de la historia, en particular de la historia de la astronomía. El trabajo de Sir Leonard Woolley quedó empañado por el hallazgo casi simultáneo de Tutankamón en Egipto. Sin embargo, Leonard supo transmitir como nadie su entusiasmo por la arqueología. Así lo hizo al menos conmigo. Además, la arqueología fue toda una fuente de inspiración para algunas de mis novelas de misterio, como Muerte en el Nilo, Asesinato en Mesopotamia o Cita con la muerte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos como cada pocas semanas, adentrándonos en la historia de la ciencia con nuestro profesor de ciencia en esta sección Historia de la Ciencia 2.0 o Ciencia e Historia 2.0, Pablo Arias, físico.
bienvenido una semana más a Ser Historia. Bien hallado, Nacho, como siempre, muchas gracias. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy relacionado con el medio en el que nos movemos. Vamos a hablar del transistor, y hablar de radio es hablar del transistor. Ahora en estos tiempos que estamos celebrando los 100 años de la cadena SER, los 100 años de Radio Madrid, los 100 años de muchas emisoras de la cadena SER en España, pues todas ellas comenzaron precisamente, y hoy todavía se siguen utilizando muchos transistores. Un aparato que casi podríamos decir, Pablo, que cambió un poco la percepción del mundo porque permitía, ¿no?, escuchar la radio. Bueno, hemos dicho muchas cosas que hay que matizar. En primer lugar, sí, vamos a hablar con toda seguridad del mayor avance que ha tenido la humanidad, voy a decir, en los últimos 100 años. Y ese es el avance, el origen de la creación de una nueva rama científica y tecnológica, y que está presente en todos los órdenes de nuestra vida. Hoy no hay artilugio y aparato que lo lleve, hablamos del transistor, pero cuando estamos hablando del origen de la radio, hay que decir que al principio los aparatos de radio de emisión y recepción no llevaban transistores. El transistor es un dispositivo. Llevaban unas lámparas. Bueno, lo vamos a analizar durante la sección. Llevaban unas lámparas, los que tengan alguna radio antigua, un televisor antiguo, verán que eran una especie de bombillas que tenían, bueno, pues diferentes salidas, y que lo que proporcionaba eso era a un circuito eléctrico darle señal de amplificación. Es decir, hacía una señal más grande o bien de corrección, cada una era para una cosa, corregía tensiones y equilibraba a todos, y esas lámparas fueron sustituidas por lo que vamos a hablar hoy, por el transistor. Claro, y cuando hablamos de transistor hablamos de una radio. Yo no sé si tendría otra utilidad, pero ¿cuándo surge? ¿Cómo nace? Sí, tiene muchísimas utilidades. A ver, pero sí es verdad que sí que en los aparatos de recepción de radio el uso de transistores permitió una cosa importantísima, que fueran portátiles. ¿Qué quiere esto decir? Yo me acuerdo de la radio de mi abuelo, que era una Philips y que tenía hasta una funda de piel. Y a esos receptores, que encima era muy curioso, porque decía radioreceptor, por ejemplo, voy a decir la marca, me da lo mismo, y decía con 15 o con 17 transistores, como si fuera una medida de calidad lo que lo tuviera, y es verdad, porque tenían un circuito electrónico que permitía que la recepción fuera mejor, y sobre todo, lo que digo, portátil, aunque el tamaño era aproximadamente como el de una Biblia, no era tampoco muy pequeñito. Y te digo cómo surge. Pues mira, en 1938, vamos a poner esa como fecha de inicio, aunque la historia del origen del transistor es mucho más larga, tenemos que resumirlo. En 1938, William Shockley, de los laboratorios Bell, estaba tras la idea de sustituir las funciones, como he dicho, amplificadoras y reguladoras de las válvulas. Esas válvulas, lámparas que llaman válvulas termoiónicas. Y bueno, pues a base de huir diferentes semiconductores, logró realizarlo. Voy a hablar ahora de una cosita porque es fundamental para que nuestros oyentes lo entiendan. En la naturaleza tenemos materiales que los denominamos conductores, es decir, que permiten el paso de la energía eléctrica, que no es ni más ni menos que una conducción de electrones. Tenemos conductores, tenemos aislantes, los que no lo permiten, y tenemos semiconductores. Bueno, hay otra cuarta categoría, que es superconductores, pero luego hablamos de los superconductores. El caso es que dentro de los conductores tenemos la mayoría de los metales. Dentro de los aislantes podemos tener la madera, el plástico, muchísimos materiales, y los semiconductores son redes cristalinas. Tenemos el silicio, tenemos el galio y demás. Y el semiconductor en algunas condiciones permite el paso de la corriente y en otras no. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos sirve para, en un circuito electrónico, que es un circuito lógico, decir, mira, pues aquí no voy a permitir que pase la tensión, y aquí sí, y aquí no, y aquí sí. De tal manera que en este proyecto querían, a base de unir diferentes tipos de semiconductores, no voy a profundizar más, pero vamos a hablar del tipo P con el tipo N y con otro tipo P, es decir, PNP o NPN, pero para el que quiera profundizar, que lo mire. Esta no es la sección para eso.
Pues a ese proyecto no le terminaban de salir las cosas al bueno de William Shockley y se introdujeron otros dos personajes que le debemos la creación del transistor en 1947, que son John Bardeen y Walter Brattain. Entre los tres no le salían las cosas a Shockley, le surgieron nuevas ideas y fueron capaces de crear lo que te digo el transistor. ¿Para qué se usa? El transistor se usa para amplificar una señal. La señal que recibimos de una emisora de radio, nosotros que tiene una amplitud muy pequeñita, con eso no seríamos capaces de oír nada. Los transistores colocados en un circuito hacen que esa señal aumente y sea capaz que nosotros podamos oír, en este caso, la emisión de radio. Que curiosamente el transistor, los primeros transistores que podríamos pensar, claro, esas radios gigantes con un montón de aparatos y tal, en realidad todo eso eran circuitos, el transistor como tal era muy, 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 muy pequeñito. Sí, claro. A ver, el primer transistor era aproximadamente, tengo que decir una cosa, que cuando se creó, es decir, cuando lo idearon, la parte matemática, es decir, la parte teórica que teníamos de cómo funcionan los semiconductores y las uniones de los semiconductores, la teníamos muy avanzada, la parte matemática. Lo que era difícil es crearlo físicamente, es decir, estar en un laboratorio, unir las diferentes partes, porque en los semiconductores hay una cosa, no quería hablar de esto, pero no funciona si no los dopamos. Dopar significa que introducimos diferentes elementos dentro del semiconductor. Puede ser oro, en este caso lo hicieron con oro en el semiconductor, que era, si mal no recuerdo, de galio, introdujeron oro para poder pues maximizar las funciones de semiconductor del aparato. Pero mira, el primer transistor que hicieron es aproximadamente como una uña de un dedo meñique de uno de nosotros. Y claro, eso fue muy bueno, porque te voy a dar un dato. El primer microprocesador fue el Intel 4004 de la fábrica Intel Corporation y se produjo en 1971. Era de 4 bits solamente y tenía 2.300 transistores. No creo que te imagines 2.300 uñas puestas a puntar, no, porque fuimos capaces de hacerlo cada vez más pequeño. Pero como anécdota, te puedo decir que mi catedrático de electrónica, bueno, el desaparecido profesor Alberto Bailón Vega, me decía que cuando él era estudiante nunca imaginó la evolución vertiginosa que iba a tener la integración de transistores en un dispositivo, como en un microprocesador. Ahora mismo, de los 2.300 transistores que tenía el primer microprocesador, pues ahora un microprocesador de 64 bits tendrá unos 700 millones de transistores. El aparato, el teléfono móvil que tenemos nosotros ahora aquí puesto, tendrá alrededor de unos 200 millones de transistores, quizás, ¿eh? Joder, la autoría del invento, como sucede siempre, ¿no? Existe, ¿no? Subsiste esa polémica de quién fue realmente el último genio que dio con la clave para su creación, ¿no es así, Pablo? Sí, pero es que la historia en este caso es muy larga, ¿eh? Porque fíjate, estaban los tres, ya te digo, que fue Shockley el que se le ocurrió por primera vez y luego tanto Bardeen como Brattain pues colaboraron, pero llegó un instante que incluso, los laboratorios Bell no jugaron limpio con uno y con otro, se escondían los hallazgos entre ellos, ¿eh? Te lo juro. Entonces, es que es largo de contar, pero es muy interesante la anécdota. Contar que cuando ya lo hicieron público, que lo habían sacado Shockley, se quería quedar con la autoría, él solito, y se enfadó. Y nada, hasta que llegó Brattain y le dijo, mira, aquí hay suficiente gloria para los tres, así que... Y nada, sí, lo presentaron para ser premio Nobel y efectivamente, en 1956, tanto Shockley como Bardeen como Brattain fueron galardonados conjuntamente con el premio Nobel de Física por, cito textualmente, sus investigaciones sobre semiconductores y su descubrimiento del efecto transistor. Y he de decir que en ese instante creó la rama de la física y de la ciencia que es la electrónica y que todavía tenemos muchos que parar. Pero tengo una anécdota. Cuéntame, ya para ir acabando. Venga, es que esta es buenísima. Pues ¿qué pasó? Que ya te digo que se lo concedieron y pues fueron
a recibir el premio Nobel, a Estocolmo, a Suecia, los tres, y en este caso voy a hablar de uno, porque es que es gracioso lo que pasó. En este caso, Bardeen, cuando le dio el premio Nobel, el rey de Suecia le dijo, fue allá con uno de sus 3 hijos. Los otros 2 estudiaban en Harvard y no los quiso distraer. Y el rey de Suecia le dijo, pero bueno, ¿cómo no ha venido con todos sus hijos? Y este, a modo de, no sé, de chascarrillo jocoso, le respondió, dice, no se preocupe usted, que cuando me concedan otro Nobel, vendré con toda la familia. Un crack. ¿Y sabes lo que pasó, sí. Nacho? ¿Qué pasó? Cuéntame. Que se lo concedieron. En 1972 se lo concedieron junto con 2 compañeros por desarrollar la teoría de la superconductividad, lo que te estaba diciendo. Que sepas que Bardeen se convirtió en la única persona en la historia que ha recibido 2 veces el premio Nobel de Física. Tenemos otros que han recibido 2 veces 2 premios Nobel, como Marie Curie, que fue la primera, pero lo recibió en Física y en Química. Y esta es la única persona en todo el mundo que ha recibido 2, en 1956 y en 1972, el premio Nobel de Física. Pues bueno, a él queda dedicado esta sección y a mi catedrático Bailón Vega, del que tanto aprendí. Muchas gracias. Desde luego que sí, una historia fascinante, la del transistor, de un poco lo que hemos heredado todos, y en nuestra vida cotidiana estamos rodeados de transistores y no nos damos cuenta en muchas ocasiones de las personas que hay detrás de ese trabajo concienzudo y con tesón durante décadas. Pablo Arias, físico, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias de nuevo, Nacho, por ayudar a difundir la ciencia. Me han llegado rumores en el harén de que Ramsés está intentando apartarte de la sucesión al trono y colocar en tu lugar a tu hermanastro. Si es así, se confirman mis sospechas más sombrías, algo que no estoy dispuesta a consentir. El viejo Ramsés no es consciente del peligro que corre. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Españoles, Franco ha muerto. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en los umbrales de mi muerte, ¡arriba España! ¡Viva España! Escuchamos la voz de Arias Navarro anunciando ese 20 de noviembre del año 1975 de la muerte del dictador, de Francisco Franco, ¿no? con esos susurros de llanto al final, que si lo escuchas fuera de contexto parece que le entra la risa, más que un llanto, la verdad. Pero es un momento clave, es un momento para poder entender la historia de España en la época contemporánea, una época que, en mi caso, yo nací en el año 1970, la viví muy, muy joven, la viví muy de cerca también, en el sentido de que en la familia de todos nosotros pues siempre ha habido personas de un bando y de otro. Yo recuerdo pues un tío mío que estuvo en la guerra civil luchando en los 2 bandos, una cosa surrealista, ¿no? Y cada uno pensaba de una forma, pero bueno, yo creo que esa época de la transición y esa época de la historia de España también marca un poco este presente, este siglo XXI del que estamos ahora disfrutando, con todos los errores y todas las virtudes, pero bueno, yo creo que ahora hablaremos con nuestro invitado más o menos en aquella época. Yo creo que viéndolo con distancia, ese horizonte del tiempo, hace ahora casi 50 años, pues lo hicimos más o menos bien. Herencia es el título de la novela de nuestro invitado, que nos puede sorprender, publicado por Roca Editorial, no que esté publicado por Roca Editorial, pero sí en el nombre del autor de este maravilloso libro, Jesús Gallego. Bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, muchas gracias y un placer estar aquí en tu programa. ¿Qué hace un periodista de deportes escribiendo de historia?
En este caso una novela, metido en la literatura. Bueno, yo quería siempre intentar escribir una novela, ¿no? Y mi guía era hacer lo que han hecho escritores que he admirado muchísimo, como Mario Vargas Llosa o Juan Gabriel Vázquez, el escritor colombiano, que eran capaces de contar desde historias particulares e íntimas una realidad de un país, ¿no? Porque el periodismo, la historiografía cuentan los acontecimientos, los datos, las fechas, las acciones de los gobiernos, etcétera, etcétera. Pero las novelas cuentan cómo es la moral de las personas, el alma de los personajes, ¿no? Y yo con esa intención decidí buscar un acontecimiento histórico para contar una historia de cómo era España entonces. Y caí en 1975, que yo tenía 7 años, era un poco más mayor que tú, pero era muy pequeño para darme cuenta de lo que allí sucedía, y me di cuenta de que a medida que me hice mayor, ni en el instituto ni en la universidad se profundizó, nos hicieron estudiar y conocer realmente aquel tiempo. Y a medida que me fui documentando para la novela, me pareció un tiempo alucinante, de incertidumbre, de miedo, de desasosiego, y me decidí a escribirlo porque creo que es bueno que se conozca cómo era de difícil 1975. Quizás no se estudiaba, lo comentábamos antes a micrófono cerrado, porque no se sabía qué contar. Yo recuerdo que en los planes de ciencias sociales, ¿no?, que era donde entraba en la EGB, en la antigua EGB, la historia, pues muchas veces no llegábamos casi en el programa ni al siglo XIX, ¿no? Y la última parte de la Guerra Civil, y había una parte de la transición, ¿no?, ya en los años 80, ya se llamaba así, que se pasaba por encima, pero yo creo que había, no voy a decir que miedo a contarlo, porque no creo que hubiera miedo, pero quizás no se sabría qué contar, ¿no? Sí. Yo creo que nuestra generación interiorizó que la transición murió Franco, llegó el rey y la democracia, y ya está. Y claro, es que pasaron muchas cosas, ¿no? Y pasaron muchas cosas durante los años previos, 73, 74, 75, que en aquel tiempo no se contaban y que se han conocido después, ¿no? Y esas historias yo creo que acompañan al sentimiento de la gente de aquel tiempo y a la vida de la gente de aquel tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que sucedió al mismo tiempo que murió el dictador fue la Marcha Verde en Marruecos, con el rey Hassan mandando a cientos de miles de personas a invadir el Sáhara español, con el ejército español preparado para intervenir, habiendo sido atacado hacía 2 o 3 meses antes. Claro, eso también provocaba el miedo que había. Estaban pasando muchas cosas. En septiembre, ahora se cumplirán 50 años también, el régimen había fusilado a los últimos 5 ejecutados, 2 miembros de ETA y 3 del FRAP. Hubo una repulsa internacional. Franco llevó a cabo el último acto aquel en la plaza de Oriente, donde ya no podía ni hablar, pero fue con el fervor de las masas diciendo, nosotros seguimos. Claro, la canción de Aute, ¿no? Al alba. Efectivamente. Pero esa tensión que había en el ambiente, yo no la recordaba. Y la gente que lee la novela se pone los que lo vivieron lo recuerdan y les refresca el miedo, el temor a que hubiera violencia en las calles, porque también había un temor a que la muerte del dictador provocase un enfrentamiento armado. Claro, yo lo viví en Valladolid, yo tenía 5 años y la verdad es que no tengo recuerdo, ¿no?, de esa violencia. Sí que es cierto que veía en la televisión, en los informativos, lo que pasaba en Madrid, ¿no? Pero claro, lo que pasaba en Madrid pues estaba a 200 kilómetros de Valladolid, no era tan directo, ¿no? Para escribir esta novela, Jesús, yo te llamo Jesús, todo el mundo en deportes que yo os escucho llamáis por el apellido. A mí cuando me dice alguien aquí Ares, digo, no, perdona, ese es mi apellido. Yo me llamo Nacho o Nachete, como me queráis llamar, ¿no? Pero Jesús Gallego, para escribir Herencia, ¿de alguna forma has intentado bucear en tus recuerdos de cómo era
yo no sé si vivías ya en Madrid o seguías en Extremadura, donde tú naciste, de ese año 75. Sí. Yo me he puesto yo vivía en Jaraicejo entonces, un pueblo de la provincia de Cáceres, y uno de los personajes de la novela, de los 3 personajes de la novela, es una señora que viene de Extremadura a Madrid para desfilar delante del cadáver del dictador, como vinieron cientos de miles de todos los lugares de España. Y ese personaje está inspirado en mi madre, porque yo recuerdo con 7 años cuando mi madre y mi padre vinieron. Mi madre no es que mi madre fuera franquista, pero mi madre era una mujer que había nacido en 1936 y se había educado en lo que le había tocado. En el régimen, lo que le había tocado. Claro, y no conocía otra cosa. La iglesia dominando el espectro emocional de la sociedad, la escuela franquista, ¿cómo podía ser? Pues igual, claro. No había conocido otra cosa. Pero yo con el tiempo, yo relato ese viaje y las circunstancias, pero con el tiempo descubrí, porque no me lo contaron, que el padre de mi madre había estado 12 meses en prisión, juzgado por el Tribunal contra el espionaje, la masonería y el comunismo, porque había ayudado a los maquis de la sierra. Los había ayudado porque aquella gente se moría de hambre y había que llevarles alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando cayeron los maquis de Extremadura, hubo una serie de denuncias y a mi abuelo lo detuvieron porque le habían ayudado y estuvo en la cárcel y tuvo una condena. Lo que pasa es que entonces ya, como la cosa se había aflojado, a los 11 meses le liberaron, pero podía haber sido condenado, como fueron muchos, por ayudar a los rebeldes, ¿no? Entonces a mí esa dicotomía, mi madre fue al entierro de Franco, pero mi abuelo había estado en la cárcel de los franquistas. Como que te chocaba y te saltaba. ¿Qué pasaba, no? Entonces esa parte de la historia de España está contada a través de esos personajes, ¿no? Porque luego yo fui al archivo militar y cogí el encarte de mi abuelo, donde venía cuándo fue detenido, cuándo fue al cuartel de la Guardia Civil de Navalmoral de la Mata, el interrogatorio allí, donde fue un interrogatorio violento, luego fue a la prisión de Cáceres, o el juzgado en Cáceres, y luego vino a Madrid y estuvo en la prisión de Carabanchel, ¿no? Entonces todo eso forma parte del dibujo que hace la novela de cómo era España en 1975. Tú lo decías ahora, ¿no? Hay mucha gente que estuvo en un bando y pensaba de una forma y estuvo en otro bando y pensaba de otra forma, no por ideología, ni por estudios, ni por formación, sino porque simplemente le tocó vivir ahí y estaban condicionados pues por todo ese ambiente que decías, que marca un poco también esa... bueno, pues esa forma de adentrarse, ¿no? al cambio. Yo creo que el miedo que había en un principio era precisamente eso, el miedo. ¿Y ahora qué? Hemos estado 40 años con esa falsa visión del mundo como una balsa, todo tranquilo, que en realidad tú salías a la calle y era así, no lo vamos a negar, ¿no? Que yo recuerdo, fíjate, hace como 10 o 15 años, cuando yo escuchaba tertulias aquí en la radio, esto le va a hacer mucha gracia a la gente, porque claro, se protestaba, ¿no? Porque el paro... No, porque fíjate que mi padre ya con 20 años ya trabajaba y no sé qué y tal, y ahora no podemos trabajar. Y yo pensaba, están diciendo de otra forma que con Franco se vivía mejor. Sí, o sea, yo muerto de la risa, ¿no? Digo, no se dan cuenta de que están diciendo que con Franco se vivía mejor, ¿no? Pero que es cierto que el miedo que había era al cambio, ¿no? Y prefiero quedarme virgencita que me quede como estoy. Claro, había miedo a que hubiera de nuevo un enfrentamiento. En el libro, otro de los personajes que recreo yo es un excombatiente de la guerra civil que era un carlista perteneciente al tercio de la Virgen de Montserrat. Los carlistas eran una unidad de élite en la guerra. Iban a la batalla con tal convencimiento que iban a las acciones más difíciles. Es una cosa increíble. Rezaban antes de entrar, llevaban un detente en el pecho, detente bala porque Dios me va a salvar. Bueno, una cosa alucinante. Y ese hombre, cuando termina la guerra, aunque los carlistas no lucharon por Franco, los carlistas luchaban por sus ideales de Dios, patria, rey y herencia de nuestros antepasados. Pero luego ese hombre avanzó en el régimen y se convirtió en un procurador en Cortes. Y ese personaje, Jaime, representa a los que habían ganado la guerra y 40 años después decían, ¿por qué vamos a tener que renunciar a lo que hemos hecho? Y va a venir el que ha elegido el caudillo como jefe del Estado a traicionarnos, porque
Juan Carlos traicionó el juramento de fidelidad al movimiento nacional. Eso es así de claro. Sí. Es más, ya entonces el rey había mandado emisarios a hablar con los políticos en el exilio sobre qué pasos iba a dar para que ellos volvieran, etcétera, etcétera. Y en el bando duro, en el bando nacional, en los azules, los duros del Pardo, eso lo sabían. Hasta el punto de que hubo algunos que intentaron que Franco cambiase su decisión de nombrar a Juan Carlos como heredero en la jefatura del Estado y eligiera a Alfonso de Borbón, su primo, que estaba casado con la nieta de Franco. Esa era una maniobra que se intentó hacer y que, bueno, por lo que fuera no salió adelante. Pero yo me he puesto a la hora de dibujar al personaje de Jaime, que está moviéndose ya en esos hilos para parar la transición, unos hilos que luego se vio salieron con la Operación Galaxia y con el golpe de Tejero en el 81, he intentado ponerme en su piel de gente que había hecho la guerra, había tenido pérdidas sentimentales, amigos, familiares, y que decían, ¿por qué ahora vamos a tener que permitir que vuelva el Partido Comunista, que vuelvan los nacionalismos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa pulsión estaba presente ya en 1975. No, desde luego, porque era en realidad dar pábulo a algo contra lo que se había luchado, pero no hablo de los años 40 50, ¿no? En los años 60 y 70 había una persecución a todo tipo de ideologías, ¿no? Yo recuerdo hablando con un familiar mío que decía, no, pero es que estaba prohibida la asociación y veían a 3 o 4 juntos en la calle, que esto yo lo vi con los grises en el Paseo Zorrilla en Valladolid en el año 73 y 74, que yo lo veía y había 4 o 5 y los dispersaban. Total. Eso lo he visto yo con mis ojos. Era un crío, pero me daba cuenta, digo, ¿por qué esos señores? Y no, porque no se puede. Digo, joder. Yo pensaba, claro, no pensaba, digo, no se puede, pues no se puede. Bueno, no es también parte de la novela la brigada político-social, cómo funcionaba la brigada político-social, con Billy el Niño, con el comisario Conesa, cómo perseguían no solamente a las asociaciones, qué sé yo, los curas rojos de entonces, ¿no? Que estaban prisioneros en una cárcel que había en Zamora. Una de las cosas que yo no sabía es que durante los últimos años del franquismo había una cárcel en Zamora donde solamente iban los curas. Era la cárcel, no me acuerdo, concordatoria o algo así de Zamora, y entonces iban los curas vascos que abogaban por la defensa de las tradiciones vascas, el euskera y demás, y los curas rojos. Entonces allí estaban. Y la brigada político-social forma parte de la novela porque tuvo una labor muy importante en la represión, en el control de todo ese movimiento que había hacia el aperturismo, ¿no? Y la historia de la brigada político-social también, con lo que yo me he documentado, es alucinante porque, claro, la brigada político-social del régimen de Franco no podía ser de otra manera como fue, porque los primeros que la instruyeron fueron la Gestapo. Termina la guerra civil, los alemanes son aliados del régimen y los primeros que forman a la brigada político-social es la Gestapo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los que forman a la nueva brigada político-social es la CIA, porque Franco era la barrera contra el comunismo y la CIA instruye a la brigada político-social en torturas, espionaje, infiltración en grupos subversivos, todo eso, ¿no? Y lo último, que también aparece en el libro, es la DINA chilena. Al entierro de Franco vino Pinochet, que fue una de las figuras que estuvo de las pocas figuras internacionales políticas que estuvo en el entierro, y vino en un 747 de LAN Chile, donde venían 240 personas. 60 de ellos eran miembros de la DINA a reunirse con los policías españoles para controlar todo lo que hubo después con la AAA, ¿no? Entonces, que todo ese mare magnum hacía del 1975 un año inflamable a tope. Afortunadamente no lo fue. No lo fue, sí, afortunadamente. Jesús Gallego, en Herencia, en tu novela, otro de los protagonistas también, tanto en una persona como en el contexto social de la época, es ETA,
ETA había asesinado a Carrero Blanco poco antes y era uno de los actores protagonistas de ese contexto que enrarecía más todavía, ¿no?, todo lo que estaba sucediendo. Sí, claro, era un movimiento emergente. Habían tenido lugar el juicio de Burgos hace unos años, que eso provocó una serie de protestas muy duras en el País Vasco, y entonces ETA en las provincias vascongadas, como se las denominaba entonces, representaba la lucha contra el régimen, hay que decirlo así de claro, ¿no? Que por eso había mucha gente que lo defendía. Efectivamente. Una de las cosas que yo no conocía y cuando me documenté para escribir la novela conocí, fue que durante los últimos 3 años antes de morir Franco, en las provincias vascongadas se habían decretado 14 estados de excepción. Cuando se decretaba el estado de excepción, eso permitía que la Guardia Civil entrase en un pueblo, iban a buscar a los etarras, y si abrían una casa, sacaban a 3 personas, se las llevaban, no se sabía nada de ellos en meses. Unos volvían torturados, otros volvían golpeados, pero de esa realidad que sucedía en Euskadi no se podía informar en el resto del país. Estaba prohibido, había censura, con lo cual yo vivía en Extremadura, no sabía lo que era eso, ¿no? Y eso provocó un caldo de cultivo que hizo que muchos jóvenes decidieran entrar en ETA. El personaje que representa a esa parte de la realidad española es un chaval que tiene 20 y tantos años, acaba de entrar en ETA y está en Madrid preparando una acción. Porque ETA ya había atentado en Madrid, no solamente en el atentado de Carrero Blanco, ya había matado a miembros de seguridad. Y ese personaje representa que está basado en un personaje real que se llamaba Juan Paredes Manot Chiqui, uno de los últimos ejecutados por ETA, por el régimen, de los fusilados de septiembre, que había nacido en Extremadura, era hijo de unos emigrantes extremeños y había decidido converso meterse en ETA y asesinar en nombre de la liberación del pueblo trabajador vasco. ¿Cómo podía haber pasado eso? Bueno, pues el libro cuenta cómo es el entorno cómo era el entorno de esas familias, los famosos maquetos, también denominados coreanos, para integrar a su hijo en la sociedad en la que estaba, en la sociedad vasca, cómo les apuntaban a las excursiones de Egui al monte, a clases de guitarra, y eso les llevaba a ser pues captados políticamente y terminaban entrando en ETA. Es una historia fascinante, que podéis seguir a través de esta novela Herencia, publicada por Roca Editorial, de nuestro compañero Jesús Gallego, del mundo de deportes, aquí en la cadena SER, y que se adentra ahora en el mundo de la historia y de la literatura, con esta novela fantástica Herencia, que hemos desglosado en los últimos minutos aquí en nuestro programa. Jesús Gallego, no será la última, seguro que te vas a adentrar en un montón de historias más. Como siempre, Jesús, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho, y un placer estar aquí en este pedazo de programa tan necesario, de verdad. Gracias. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Recordad que el programa lo podéis escuchar de forma completa y también la dramatización de forma completa a través de nuestros podcasts, especialmente en Ser Podcast, en Google Podcast, en Apple Podcast, en cualquier cosa podcast. Ahí vamos a estar nosotros. Fermín Agustí, como siempre, ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y echándome una mano también en la producción, David Nieto a los mandos de esta máquina del tiempo y en la dirección vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más cultura, entretenimiento en esta Noche de la Cultura aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.